Como ya sabemos, el IPC es el principal instrumento para medir la inflación de nuestro país. Esta tabla muestra la evolución de la inflación de España en los últimos 35 años. Pero yo me centraré en hablar sobre las principales causas que hicieron que el periodo desde 2010 hasta 2021 se cerrase con su tasa correspondiente. Si nos remontamos a 2010, hizo que se empezara el año con dudas ante una posible deflación a causa de que en 2009 el IPC caminó en sentido negativo. El aumento de la tasa fue a causa del incremento de los precios del petróleo, de las materias primas y la subida del tipo impositivo como el IVA o el tabaco. En el año 2011 fue de un 2,4% debido a la caída de los precios del transporte, de las bebidas alcohólicas y del tabaco. Sin embargo, el grupo que sí subió fue el de ocio y cultura. Respecto al año 2012 fue de un 2,87%, que fue provocado por la subida del petróleo, la subida del IVA y el copago farmacéutico. Entre tanto, el incremento salarial medio está en el 1,3%, muy por debajo de la inflación. En 2013 se cerró con una inflación de 0,25%, que se caracteriza por obtener la tasa de inflación más baja hasta ese momento. Sin embargo, en el año 2014, donde fue de menos 0,15% debido al abaratamiento de los costes de los carburantes y lubricantes, pero también influyeron los precios de las legumbres, hortalizas y gasóleo para la calefacción, como podemos ver en la tabla. Respecto a la inflación media de los años 2015 y 2016 fue de menos 0,50% y menos 0,20%, principalmente por las mismas causas de los carburantes y lubricantes que hubo en el año anterior. 2017 hizo que los ciudadanos españoles asalariados perdieran poder adquisitivo, ya que los precios aumentaban debido al incremento del transporte, el ocio, la cultura, las viviendas. En 2018 bajaron los precios, sobre todo los de la gasolina, y en 2019 hubo una subida de precios de los grupos de transporte, pero los precios de la electricidad cayeron y los de los alimentos se mantuvieron estables. Ahí podemos ver la tabla de ese año. Sin embargo, en el año 2020 hubo deflación, es decir, un descenso de los precios a causa de la pandemia. El parón de la movilidad hizo que se desplomaran el petróleo y los precios de los servicios turísticos. En este año llama la atención algunas subidas en el precio, como por ejemplo la del azúcar, debido al uso de la repostería en casa a causa del confinamiento. También subió la sanidad debido al precio de los carecimientos de los materiales de protección frente al COVID. Otros sectores, como por ejemplo el textil o la hostelería, cayeron durante la pandemia. Como podemos ver en la imagen, 2020 comienza con una inflación elevada respecto de los meses siguientes, donde observamos que en marzo es el comienzo de la pandemia, que se registrarán mensualmente tasas de inflaciones negativas. Respecto de este año, 2021, la inflación anual estimada del IPC es en noviembre del 5,6%, en la que destacan la subida de los precios de la alimentación y los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a los descensos registrados en noviembre del año pasado. En esta imagen podemos observar su evolución y la constante subida desde febrero. Si la comparamos con 2020, podemos observar la gran diferencia respecto a los precios de cada año.